creo que hoy es un día muy especial, el Día del Padre. ¿A cuántos ya felicitaron? Ninguno, ¿verdad? No se preocupen, no se preocupen. Dios está con nosotros. No, yo creo que hay que establecer más la cultura de honra hacia los padres. Y bueno, pues creo que es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, es lo que Dios está haciendo en nuestra sociedad. Y quiero, antes de comenzar, que oremos por nuestra ciudad. ¿Qué les parece si oramos por nuestra ciudad? Vamos a orar por nuestra ciudad. Hoy en la madrugada hubo ahí algunas cosas que estuvieron pasando en nuestra ciudad. Vamos a orar, vamos a declarar la sangre de Jesús, porque creo firmemente que Dios tiene un cuidado especial sobre sus hijos y sobre la iglesia. ¿Cuántos creen esto? Porque la palabra de Dios dice, sí, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Sí, Padre, declaramos sobre la ciudad de Matamoros tu sangre preciosa. Declaramos un blindaje especial sobre cada hijo tuyo, sobre cada familia, persona, Señor, que pertenece a esta iglesia, cada hijo tuyo en la fe, Señor. Declaramos esa protección, declaramos ese cuidado, Señor, y estamos, Padre, en este momento, Señor, declarando tu sangre preciosa, Señor, tu sangre que blinda, que cuida y que protege nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si el pueblo dice amén. Vientos, vientos. Bien. Hoy es el Día del Padre y hoy voy a dar un mensaje dirigido hacia los papás. Bueno, no va dirigido hacia los papás, más bien va dirigido a todos nosotros, pero voy a hablar algunas cosas interesantes de los papás. No sé si me pueden ayudar con la imagen, sí, por favor, de nuestro tema. Y quiero comenzar hablando un poquito acerca de esta gran bendición que tenemos. Y me he dado cuenta, denme un segundísimo, un segundo. Me he dado cuenta, hablando de relaciones, digan conmigo, relaciones. Creo que hay relaciones en nuestras vidas que pienso que cuando volteamos a ver a Dios, Él quiere que todo lo que nosotros hacemos y todo lo que tiene que ver con nuestra vida, Él siempre está pensando en bendecirnos. Y creo que es muy importante identificar que hay relaciones en nuestra vida que debemos de poner atención, no solamente para disfrutarlas y no solamente para ¿cómo puedo decir? Como ser bendecidos, sino que creo que hay relaciones en nuestra vida que Dios quiere que nosotros cuidemos, porque Dios tiene planes con ellas. Dios quiere hacer algo a través de esas relaciones. Y si hay una relación que Dios quiere que cuidemos y que Dios quiere que pongamos atención, es en nuestra relación con nuestros padres. Es en la relación con nuestro padre. Es una de las relaciones más importantes que una persona debe tener. Y más cuando estás soltero. Cuando estás casado, bueno, dice el versículo, ya eres harina de otro costal. No dice así, pero ya es otra cosa. Pero aún así, creo que nuestra relación con nuestros padres o con nuestro padre debe de ser una relación en la que debemos de poner atención. Eso debe de ser una relación que debemos de tomar una lupa y realmente estar atentos de cómo estamos llevando a cabo esa relación.
Y hoy voy a hablar cómo esa relación con nuestro Padre, porque cuando hablamos de relación con nuestro Padre, estamos hablando de una relación no solamente natural, sino también una relación espiritual, porque Dios se ha encargado de poner a nuestro lado relaciones de padres e hijos, hijos y padres, pero también esa paternidad, no solamente natural, sino también una paternidad espiritual. Y a veces no tenemos el entendimiento ni la claridad de ello, pero hoy vamos a ir viendo, hoy vamos a ver algunas cosas interesantes. Y quiero comenzar leyendo Efesios capítulo 6, versículo 2 al 3, para poder apoyar, o más bien no apoyar mi comentario, más bien de dónde sale mi comentario. Porque aquí es donde yo me aseguro que lo que estoy escuchando viene de parte de Dios. Aquí es donde yo me aseguro que es Dios el que habla. Y miren lo que dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 2 y 3. Dice: honra a tu padre y a tu madre. No sé si ustedes recuerdan que hace algunos meses estuvimos hablando acerca de cultura de honra. ¿Cuántos recuerdan esto que estuvimos hablando? ¿Cómo debemos de ser una iglesia y cómo debemos de ser personas que tengan una cultura de honra? Porque si delante de Dios, fíjense bien, si delante de Dios el tener una buena relación con mis padres es un mandato, o sea, es una indicación, es una orden, porque dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. O sea, Dios te manda a hacerlo. Dios no te da la opción de que quieras o si no quieres no lo hagas. No. Este es una promesa condicionada. ¿Es una promesa qué? Condicionada. Hay cosas en la Biblia que no están condicionadas, Hay cosas en la Biblia que tú obtienes y yo obtengo por gracia y por misericordia. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dice la Biblia que Él hace llover sobre justos e injustos. Dice la Biblia que Él le da de comer al pobre, al menesteroso. O sea, hay cosas que se viven en nuestra sociedad que no depende de que si esa persona honra o no a Dios, que si esa persona tiene temor sí o no a Dios, no, sino que simplemente es la misericordia de Dios. Pero hay otras cosas que sí están condicionadas a la obediencia y a la acción tuya y mía. Como por ejemplo este versículo está condicionado. Y aquí la podemos ver: honra a tu padre y a tu madre. O sea, Dios está diciendo: si honras a tu papá y a tu mamá, dice que es el primer mandamiento con promesa. O sea, es la primer promesa que Dios da condicionada. Dice: te irá bien y serás de larga vida. Yo no entendía muy bien esto, pero ahora escucho a mi padre decir: yo quiero vivir muchos años para poder ver a los hijos de mis nietos. Yo no entendí esa parte, ¿no? Dice: porque Dios ya cumplió algo de mi corazón. Ya vi a mis nietos, pero yo quiero ver cómo mis nietos crecen, le van a servir a Dios, van a ser exitosos, y cómo yo quiero llegar a ver a los hijos de ellos, cómo Dios los va a bendecir y cómo ellos aún van a servir a Dios. Yo escucho esas palabras y la verdad me impresiona, ¿no? Porque ahora en mi corazón se está levantando un sentir: yo quiero llegar a ver a los hijos de mis hijos. O sea, yo quiero llegar a ser un abuelo, un abuelito, ¿sí? Cool, buen rollo, buena onda, ¿no? Dice mi esposa: pues cuídate, no quiero que vaya a ser un abuelito gruñón. Le digo: no, para nada. Nomás de repente les voy a disciplinar.
Las promesas de Dios algunas promesas de Dios están condicionadas, otras no, otras son por gracia, otras son automáticamente, como lo dije ahorita, creas o no en Dios, tengas temor o no a Dios, el Señor vas a participar de bendiciones que Dios tiene. Pero quiero ir profundizando un poco en esto y quiero que me pongan mucha atención, familia, porque es algo que Dios me ha enseñado. Si el estar bien con mi padre, o sea, el yo honrar a mi padre, porque eso es estar bien, honrarlo, desata bendiciones sobre mi vida, ¿qué es lo que el diablo va a querer que yo haga? Porque si Dios me dice, si tú honras, yo te voy a bendecir y te voy a hacer de larga vida. No nos hagamos, nos guste o no, creamos o no, el diablo existe y el enemigo existe, te guste o no, y creas o no. Entonces, si Dios te está llevando a que honres a tu papá y a tu mamá, ¿qué crees que va a hacer el enemigo? Va a quererte llevar a que tú seas alguien que deshonre. O sea, en otras palabras, honra igual a buena relación. Así, no puedes decir que honras a alguien si tú no tienes una buena relación con esa persona. Honra igual a buena relación, deshonra igual a mala relación. Entonces, si Dios me está llevando a tener una buena relación, porque ese es el fruto de la honra, ¿qué va a provocar el diablo? El diablo, el enemigo, va a provocar que tú tengas una mala relación con tu padre, que tú tengas una mala relación con tu papá. Y esto es complicado, porque miren, a persona que tú le preguntes, en cierto momento de nuestra vida, si tuvimos la oportunidad de tener padre y crecimos con nuestros padres, siempre llegó un punto de quiebre en donde estuvo en riesgo o donde entramos a tener una mala relación con nuestro papá. ¿Sí o no? Levante su mano. Sí, todos. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia del enemigo. Romper nuestra relación con nuestro padre, llevarnos a tener una mala relación con nuestro padre, porque la mayor bendición que un hijo puede recibir es a través de estar bien con su padre, porque el estar bien con su padre es caminar en honra hacia con su padre. El estar mal con su padre es estar en una actitud de deshonra con su papá. Ahora entiendo por qué yo fui tan lastimado y tan herido en mi relación con mi padre desde pequeño. Y yo lo he platicado varias veces. Y de verdad llegué a hacer muchas cosas tontas. Y llegué a tener muchos sentimientos tontos y desquiciados, al punto de querer yo desear que mi padre se muriera, al punto de yo quererle quitar la vida a mi padre, al punto de que yo le insistía a mi mamá, cuidado papás, de que se divorciara. Mi mamá, en su angustia y en su situación emocional, donde ellos tenían muchos problemas en su matrimonio, me acuerdo que mi mamá nos decía: es que yo ya no quiero estar con tu papá, y es que yo ya no quiero estar con tu papá. Entonces mi mamá, en su dolor, en su sufrimiento, no sabía el mal que nos estaba haciendo sus palabras. Ten mucho cuidado lo que tú le comentas a tus hijos, y ten mucho cuidado lo que tú hablas delante de tus hijos, porque mucho de lo que se alimentó en mi corazón en contra de mi padre fue por escuchar a mi madre en su dolor, en su desesperación, en su angustia. Y yo me acuerdo que de chico yo le decía: pues sepárate, mamá. Y yo empecé a decir, pues yo me llegué a ver separados, y o sea, que mis padres se separaran y yo estar con mi mamá.
Y fue tanto lo que se provocó en mi corazón, tanto dolor, tanto odio, que yo crecí teniendo una mala relación con mi padre. Pero ahora me doy cuenta el por qué. Porque esa era una estrategia del enemigo para mi vida. Esa era una estrategia del enemigo para mí. Porque ¿a quién le conviene más? Escúchenme, estar bien. ¿A quién le conviene más tener una buena relación? ¿A quién le conviene más estar sano con su padre? ¿Al hijo o al padre? Al hijo. Al hijo. ¿Por qué? Pero a veces nos es más fácil tener una buena relación con amigos, tener una buena relación con personas que hasta yo me acuerdo, yo buscaba estar bien con ellos. Me peleaba, estábamos en desagusto, discutíamos, pero mi amistad al final, mi hermandad, mi camaradería me llevaba a volver a tener una buena relación con ellos. Pero con mi padre no fue así, sino que al contrario, conforme el tiempo iba avanzando, más dolido estaba, más amargado estaba, más herido estaba, y empecé a crecer con esa mala relación. Y esa mala relación empezó cada vez a fortalecerse. Claro que sí, porque esa era la estrategia del diablo, esa era la estrategia del enemigo. Mantenerme distanciado de mi padre, mantenerme lastimado con mi padre, mantenerme en una mala relación con mi padre. Claro, los principios no fallan, los que fallamos somos nosotros. Y he conocido gente que no tiene temor a Dios y que no conoce a Dios, pero que caminan en los principios, y por caminar en esos principios son bendecidos. Y tú dices, ¿cómo? Claro, porque el principio no falla. Bueno, lo mismo yo me vine a dar cuenta cuando Dios me rescata y me empiezo a dar cuenta que mi mala relación con mi padre, yo era difícil, o sea, así se los digo, o sea, yo no podía abrazarlo, yo no quería hablar con él. Les digo con pena, con vergüenza, yo quería que mi padre muriera, que se desapareciera. Pero eran las heridas que tenía en mi corazón. Pero fíjense lo que empezó a pasar en mi vida. Cuando Dios me mete a un proceso de sanidad, de restauración de adicciones, me empiezo a dar cuenta que lo primero que empieza a suceder es que yo empiezo a tener una buena relación con mi pastor. Al punto que mi pastor me abrazaba y yo no podía abrazar a mi padre, ni podía dejar que mi padre me abrazara. Empiezo a abrazarlo y él me empieza a abrazar. Empiezo a tener una buena relación con él de amistad, y él empieza a tener una relación conmigo, o sea, estoy hablando de mi pastor, que yo nunca había tenido. Empiezo a pedirle consejo y me empieza a dar consejo, me empiezo a sentir su amigo. Y yo dije, wow, o sea, qué chido esto. Pero empieza una voz y una conciencia en mí. ¿Cómo sí puedo hacer esto con mi pastor y cómo no puedo hacerlo con mi padre natural? Y entonces eso me empezó a pesar. Porque mi relación empezó a crecer tanto con mi pastor, la confianza, la amistad. Empezó a crecer tanto mi buena relación con él, que me empezó a pesar el tener yo una buena relación con una persona y no con mi padre. Y entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo, hey, calmado, no te preocupes, yo estoy en este asunto. Y yo dije, ¿cómo, Señor? Y el Espíritu Santo me decía, yo estoy en este asunto. Y entonces Dios me llevó a que lo que yo no podía hacer con mi padre físico y natural, yo lo empecé a hacer con mi padre espiritual. Porque Él me estaba sanando a través de la paternidad espiritual. Él me estaba sanando. Él estaba restaurándome.
porque estaban tan abiertos mis ojos y estaba tan lastimado mi corazón en la relación con mi padre natural, que yo no podía ver nada. Yo no podía ver ni sentir paternidad de nadie más. Pero cuando empiezo a sentir la paternidad espiritual y empiezo a ver que Dios sana y que Dios empieza a hacer algo conmigo, me fue fácil empezar a perdonar a mi padre. Me fue fácil empezar a sanar esa relación con mi padre. Y me empecé a dar cuenta que al que más le convenía estar bien con su padre, al que más le convenía estar bien en la relación padre e hijo, hijo y padre, era a mí como hijo. ¿A quién es al que más le conviene estar bien? Con su padre espiritual. A mí me conviene estar bien con mi papá espiritual. No estoy hablando de Dios, estoy hablando de mi pastor. Porque muchas veces presumimos nuestra relación con Dios, pero es una relación engañosa. Recuerda que la Biblia dice que nuestro corazón es perverso y engañoso. Yo lo llegué a vivir y yo dije, yo estoy bien con Dios, pero yo estaba mal con mi pastor, yo estaba mal con mi papá. Eso es mentira. Tú no puedes decir que estás bien con Dios si tú no estás bien con tu pastor. Tú no puedes decir que estás bien con Dios si tú no estás bien con tu papá. Porque la Biblia lo dice, que tú no puedes decir que estás bien con el que miras si tú no estás bien con el que no miras. El reflejo de estar bien con el que no miras es el reflejo de estar bien con el que miras. Lo que se sale de esto que estoy comentando es religiosidad y es engaño, porque así lo dice la palabra. Entonces esto empecé a aprenderlo y me di cuenta que yo me engañaba a mí mismo. Oh, Dios, y adoraba y alababa, y mis amigos, mis hermanos, estaba yo muy bien. Pero a veces en las etapas espirituales que vas viviendo tienes diferencias, no te gustan, pero el que tú deshonres a tu autoridad espiritual, el que tú deshonres tu autoridad natural, tiene que ver, fíjate bien, tiene que ver con el no aceptar la voluntad de Dios. Porque yo no escogí a mi padre, Dios fue quien lo escogió para mí. Y eso mismo lo he predicado varias veces. O sea, hay decisiones en nuestra vida que nosotros no escogemos. O sea, si tú volteas a ver a tus hijos, yo te pregunto, ¿tú los hubieras escogido? Ya te la puse difícil, ¿no? Dios los escogió. Dios los escogió. Hay cosas en la vida que tú decides, hay otras cosas que Dios decide por ti. Hay otras cosas que Dios decide por ti, y que el abrazarlo, amarlo y caminar junto a ello es aceptar la voluntad de Dios. O sea, yo hubiera querido tener ojo verde, no tengo ojo verde. No lo necesito, ¿verdad, amor? Aceptarme como soy, delante del espejo, físicamente hablando, es aceptar la voluntad de Dios sobre mi vida. ¿Ah? Yo hubiera querido tener la cara de Brad Pitt, pues sí, pues no la tengo. Sí, no. Él puede querer mi cara, pero yo, o sea, es aceptar la voluntad de Dios. Entonces hay cosas que tú las tienes que aceptar, que no es una situación de gustos o de que tienes ganas o no, es aceptar la voluntad de Dios. Entonces yo quiero, no sé si me pueden poner en las pantallas la imagen del Padre, ¿no? Entonces yo quiero ir avanzando en esto, porque creo que aquí hay algo muy importante, ¿no? Y es ¿a qué le estás dando tu valor en las relaciones? Porque miren, déjenme decirles algo. Era muy fácil yo estar bien con mi hermana. Era muy fácil estar bien con mis hermanos.
pero era muy complicado estar bien con mis papás, físicamente hablando. Y la pregunta es, ¿por qué? Vamos a pasar este mismo ejemplo que estoy hablando al lado espiritual y al lado de la fe. ¿Qué es más fácil para una persona? Estar bien con sus hermanos y estar bien con sus amigos que con su padre espiritual. Claro, claro. Pero ¿qué es lo que más nos conviene? Y se los digo desde el punto y con los pies en la tierra, pues. No para que quedes bien conmigo y estés bien conmigo, porque a mí no me, o sea, quiero que entiendan esta parte. Paco, ¿qué le conviene más a Paco? ¿Estar bien con sus amigos y con todas las personas? O estar, claro, no estoy diciendo que vamos a estar mal, tengo que estar bien con ellos, pero ¿qué me conviene más? ¿Dónde es donde activo las promesas y las bendiciones de Dios sobre mi vida? Cuando comienzo haciéndolo a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? Estar bien Paco con su pastor, con sus papás. Así se comienza. ¿Me explico? Así se comienza. Pero a veces hay más importancia y hay más facilidad y hay más esfuerzo por quedar bien con los amigos y quedar bien con los hermanos. Claro, porque estás al mismo nivel y estás del nivel para abajo. Pero del nivel para arriba, una de las cosas que te impiden estar bien con el de arriba es tu orgullo. Es el orgullo. Es la soberbia, el decir no te necesito. Pero cuando aceptas esa paternidad espiritual, cuando aceptas esa paternidad natural, estás caminando en la humildad. Estás caminando en ese, no sé si pueden poner en silencio y en vibrado sus teléfonos, porfa. O sea, es importante saber que esa es la voluntad de Dios, porque de ahí se desatan, se desprenden bendiciones para tu vida. Se desprenden bendiciones para tu vida. ¿Qué pasa en el matrimonio? A veces en el matrimonio pasa algo parecido. Me es más fácil llevarme bien con otras personas que llevarme bien con mi esposa. A veces me es tan fácil llevarme bien con otras personas que llevarme bien con mi esposo. Pues claro, porque esa es la estrategia del enemigo. Pero tu mayor bendición, ¿de dónde viene? Tu mayor bendición no viene de tus amigos. Tu mayor bendición no viene de tus compas y de tus camaradas y de tus hermanos. No. Tu mayor bendición viene de estar bien con tu esposa, de estar bien con tu esposo. Claro, después de Dios. Lo mismo pasa con la paternidad. ¿De dónde viene la mayor bendición? ¿Por qué creen que todos, así se los puedo decir, en algún momento pasamos por esa etapa de nuestra vida, en la niñez, adolescencia, juventud y aún ya de grandes, en donde tuvimos esa ruptura de relación, tuvimos esa lastimadura, esa herida en nuestra relación de paternidad con nuestros padres naturales? Claro, porque esa es la estrategia del enemigo, esa es la estrategia del diablo, que tú rompas tu relación con tu paternidad natural. Porque si tú rompes tu relación, lastimas tu relación, hieres tu relación con tu paternidad natural y hieres y lastimas tu tu relación con la paternidad espiritual, te vas a privar de muchas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Yo no quiero privarme de esas bendiciones. Por eso me veo tentado de tiempo en tiempo. Me molesta, me enoja algunas cosas. No estoy de acuerdo. Me quiero resentir en algunos momentos con mi autoridad. Pero cuando abro mis ojos y saco la lupa, ahí es donde debes de sacar la lupa y decir, ¿cómo está mi relación con mi autoridad? ¿En qué debo de cambiar? No en ver los errores de los demás no. ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar bien? Me urge, porque el estar bien me conviene a mí más que a Él. Porque Dios va a utilizar mi buena relación con Él para cumplir su promesa que dice Efesios 6, 2 al 3.
que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya ¿qué? Bien. Díganlo conmigo: para que te vaya ¿qué? ¿Qué es bien? Bendición. Y seas de larga vida. O sea, no solamente Dios quiere que te vaya bien, sino Dios quiere que disfrutes ese bien durante muchos años. ¿Me estoy explicando? Ese es el propósito. Ahora, voy a agregar bíblicamente por qué nos conviene estar bien. Salmo 133. Salmo 133 dice, y me encantan estos 3 versículos, porque estos 3 versículos me han ayudado mucho en la cuestión de autoridad y de bendición espiritual. Siento que una de las cosas que Dios me ha dado es la cuestión del entendimiento para poder cuidarme espiritualmente por el trabajo que hacemos mi esposa y yo de restauración, y que es un ataque constante, ¿no? Pero fíjense cómo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjense de dónde viene la armonía, el estar juntos en armonía. Dice: es como el buen óleo ¿sobre qué? La cabeza. O sea, ¿de dónde provienen las bendiciones? ¿De dónde? De la cabeza. No puedes pensar que todas las bendiciones vendrán solamente porque tú crees en Dios. No. Muchas bendiciones vendrán a tu vida porque estás conectado con el orden de Dios. Y bendiciones van a detenerse sobre tu vida y sobre mi vida si no estoy conectado en el orden de Dios. Porque fíjate cómo es que Dios derrama. Dios no dice que Dios lo da a todo el cuerpo así, no. Dios lo da como cuando tú te bañas. Cuando tú te bañas, ¿cómo empiezas? El agua cae ¿dónde? Decía mi mamá: mete la cabeza primero. Cuando te bañabas, ¿no? Que entrabas a una alberca o que hacía frío, mete la cabeza. No, mamá, es que tengo frío. Meta la cabeza. ¿De dónde proviene? De la cabeza. Escúchenme, familia, en esta parte. Muchas bendiciones que hay para nosotros no las hemos podido disfrutar, ni siquiera las hemos podido desatar en nuestra vida, porque no estamos conectados en el orden de Dios. No estamos aceptando la voluntad de Dios. No estamos honrando la paternidad natural que viene en el orden de Dios y la paternidad espiritual que viene establecida por Dios. El Día del Padre me encanta. Conforme el tiempo iba pasando en Dios, desde que Él me rescató, me di cuenta que si había algo que Dios quería hacer en mi vida, era que yo tuviera claro el que Dios quería sanar mi relación con mi padre natural. Y mi relación con mi padre fue todo un proceso. Tuve que ser valiente y pedir perdón. Tuve que ser valiente y confesar algunas cosas para poder estar bien con él. Y me fue difícil, me fue complicado. Pero el silencio en muchas ocasiones no es bueno. Por eso dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. No seamos simples de decir: a mí Dios ya me perdonó. Es religiosidad, falta de honestidad y de valor. Porque cuando tú estás arrepentido de algo, tú tendrás los pantalones, así como se lo confesaste a Dios, de ir y pedirle perdón a esa persona, de confesar también y decir: la regué, cometí este error. Yo lo tuve que hacer para tener una buena relación con mi padre. Y entonces esa relación empezó a sanar y mi relación empezó a crecer.
Mi relación empezó a sanar y mi relación empezó a crecer. Y fue algo padrísimo, porque empecé a disfrutar algo que nunca había disfrutado, al punto que mi padre se convirtió, y le mando un saludo a mi papá, lo felicité hace ratito, que mi padre, al punto que mi padre se convirtió en uno de mis mejores amigos. Y saben que fue una de las cosas que más me quebrantó en mi relación con él, que su humildad, su entrega a Dios, su humildad, su generosidad han sido cosas que me han impactado mucho a mí en lo personal como su hijo. Pero el oír que mi padre me pide un consejo y que puedo ser parte de influir en su vida, aún siendo una persona, aún siendo mi padre, eso me ha quebrantado muchísimo. Y creo que hoy en día tenemos que ser muy cuidadosos. Y quiero decirles esto de parte de Dios: si tú no tienes un papá natural, tú no te preocupes. Dios siempre se encargará. Y esto lo he visto en 23 años de estar a los pies del Señor. Dios nunca te dejará. Escúchame, Dios nunca te dejará sin su paternidad. Nadie puede decir que nunca ha habido alguien cerca de él que represente un padre, sea un tío, sea un primo, sea una persona X, siempre Dios se va a encargar de tener a alguien a tu lado, a alguien cerca, para que lleve a cabo esa función de paternidad. Pero a veces no somos sabios, a veces no la aceptamos, a veces no la valoramos, a veces no la apreciamos, sino que ¿sabes qué pasa? A veces la juzgamos, la criticamos, la señalamos. Claro, es fácil. Es más fácil señalar, criticar y juzgar a quien está en autoridad que a quienes no están. Porque ese es el plan del diablo. El plan del diablo es ponerte a ti en mal con tu autoridad. Escúchenme lo que les estoy diciendo. El plan del enemigo es que tú no estés bien con tu autoridad natural y espiritual. Porque si tú estás bien con tu autoridad espiritual, Dios va a desatar. Dios se va a ver forzado a desatar y cumplir las promesas de Dios, de Él mismo sobre tu vida, por lo que Él promete. El enemigo lo sabe. Por eso yo digo, ¿a quién le conviene más estar bien? A mí, que soy hijo. Porque el estar bien con mi padre natural y con mi padre espiritual desatará bendición sobre mi vida. Me interesa más estar bien con mi padre natural y mi padre espiritual, porque el estar bien con ellos, no te confundas, es estar bien con Dios. Quítate ese rollito de que estar bien con Dios es suficiente. Mentira. Eso no es bíblico. Tú no puedes decir que estás bien con Dios si no estás bien con tu autoridad espiritual y con tu autoridad natural. El estar bien con Dios se refleja el estar bien con lo que Él establece. Dios me confrontó y Dios me llevó a aprender esto a través de estos años. Y lo comparto a ustedes, no desde el punto de vista de que yo me vea beneficiado, para nada. Desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista que Dios quiere bendecirnos
a todos los que estamos aquí hoy, a todos los que están viendo este video y lo van a ver. Ese es el plan de Él. Ese es el plan. Te voy a dar un tip y le voy a pedir que me ayude el staff trayéndome mi tarjetita. Un tip para estar bien. Y ese tip, esa estrategia para estar bien, es dar gracias. Cuando tú agradeces, tú te forzas a ver lo bueno. No puede haber alguien que agradezca viendo lo malo, ¿no? Cuando tú eres una persona agradecida, te vas a forzar a ver aún lo malo como una bendición. Porque tú no puedes dar gracias sin que tú le veas el lado bueno. Da gracias. Y tú dices: gracias, Señor, que mi papá me forzaba a leer, dijo una mujer. Ahora le doy gracias a mi padre que me forzaba, me obligaba, me pegaba si no leía. Y tú dices: sí, esta mujer, Oprah, una morenita que ha sido una de las mujeres, llegó a ser la mujer, ocupó el primer lugar como la mujer del año, la empresaria del año, llegó a ser de las mujeres más multimillonarias en Latinoamérica, en Estados Unidos. Y tú ves su vida y su biografía. Y una vez yo leí, estaba con mi esposa: le doy gracias a Dios por mi padre. Y su padre la había tratado muy mal, porque mi padre me pegaba, me forzaba a leer. Dice: pero si yo no hubiera aprendido ese hábito, yo nunca me hubiera podido convertir en la persona que ahora soy. Oprah. Y tú dices: ¿por qué le pudo ver el lado bueno? Porque agradeció. Cuando tú le agradeces a Dios, tú y yo nos forzamos a ver lo bueno. Por eso la psicología, por eso la superación personal dice: agradece, da gracias, da gracias. Pues claro, está comprobado que cuando agradeces se liberan diferentes hormonas, sobre todo la hormona de la felicidad, porque dejas de quejarte. Lo que va en contra de la queja es el agradecimiento. El agradecimiento te lleva a ir en contra de la queja. Y como seres humanos nos quejamos, nos amargamos. Pero cuando agradeces, te preparas para perdonar, te preparas para sanar. Por eso quiero que me ayuden todos, por favor, los voluntarios, el grupo del staff, a repartir estas tarjetitas que preparamos. Y quiero que pongas mínimo 3 cosas por las cuales tú le agradeces a Dios por tu padre natural. 3 cosas por las cuales tú le agradeces a Dios por tu padre natural. Si puedes poner más, ponlas. Ponlas. Por ahí también le van a repartir lápices. El lápiz no se regala. Pon mínimo 3. Acá me faltan algunas personas para entregar las tarjetitas. Por favor, el grupo del staff, no se me duerman. De este lado, de aquel lado también. ¿Me ayudan de este lado, por favor? Levante su mano, pueden leer. Repartan tarjetitas a todos. Pon mínimo 3 cosas por las cuales tú agradeces.
Hay una unción ahorita en este lugar. Seamos obedientes al sentir de Dios y escribe 3 cosas por las cuales tú estás agradecido con Dios, con tu Padre natural. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, pues tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, pues tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, pues tu amor. Agradécele.